Amén, amados. Vamos a compartir esta noche un mensaje que es la continuación de lo que estuvimos viendo en Santiago, el capítulo 1. Estamos tratando de entender qué es lo que Santiago nos dice, cuál es el mensaje que tiene para nuestras vidas. Inicialmente habíamos hablado acerca de las pruebas, pero esta noche vamos a hablar acerca de la tentación. Así que estén dispuestos para ser ministrados por la palabra del Señor. El mensaje esta noche titula "No es Dios el responsable por la tentación", o Dios no es responsable por la tentación. Vayamos a Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Así dice la Escritura: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Bien, ese es el mensaje de Santiago esta noche. Son pasajes importantes que vamos a ir compartiendo, vamos a ir analizando, meditando y aprendiendo, por supuesto, los principios que el Señor tiene para nosotros. En principio, dice Santiago, cuando alguno es tentado. La tentación es una experiencia común a todo ser humano, cristiano o no cristiano, todos vamos a enfrentar la tentación. ¿Amén? ¿Están conscientes de eso? Todos enfrentamos la tentación. Ahora, si respondemos a una prueba con obediencia, descubriremos que es un medio de crecimiento espiritual. Eso estuvimos viendo anteriormente en los pasajes anteriores, los versículos anteriores de este mensaje que Santiago nos trae a nosotros. Pero si respondemos con desobediencia a la prueba, esta se va a convertir en tentación y simplemente estaremos nosotros envueltos como presa de la tentación. Es importante entonces el mensaje para nuestras vidas, es importante que abramos nuestro corazón a lo que esta noche Santiago quiere decirnos, quiere hablarnos. Las pruebas nos van a llevar a un crecimiento espiritual, es algo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Las pruebas nos van a llevar a la bendición, pero las tentaciones nos van a llevar, dice Santiago, al pecado y nos van a llevar a la muerte. Esa es la consecuencia. ¿Dónde te lleva la tentación? Al pecado primero y después a la muerte. Ahora, toda situación que enfrentamos en la vida demanda una decisión. Todos los días estamos enfrentando diferentes situaciones y tenemos que tomar decisiones. Nuestra vida está basada en ese ejercicio constante. Estamos tomando decisiones. Estamos ante diferente tipo de situaciones y circunstancias en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Decisiones, decisiones, decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Cuál será nuestra decisión en una situación adversa? Obviamente nosotros tenemos que tener ya una predeterminación, así como dice la palabra que, por ejemplo, Daniel había ya predeterminado en su corazón no contaminarse con todas las contaminaciones que tenía aquel imperio babilónico. Y cada uno de nosotros también tenemos que determinar algo. Cuando venga la tentación, ¿cuál va a ser tu determinación? ¿Qué es lo que vas a decidir? O sea, la decisión tiene que ser algo que ya esté en nosotros, en nuestro corazón de antemano. La nuestra será perseverar, avanzar firmes en nuestra fe, obedecer la palabra del Señor. Si no hacemos lo primero, pues escucharemos la voz del enemigo que nos sugiere un camino más fácil, el camino de la desobediencia, por lo tanto caeremos en pecado. Tenemos dos alternativas. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Obviamente, si caemos en pecado, la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Si una persona cae en pecado, ¿quién es el culpable? ¿Quién será el culpable? ¿Dios quien trae las pruebas? ¿Son nuestras circunstancias? ¿Es la forma como hemos sido criados nosotros? El tema a propósito de quién tiene la culpa en la tentación y el pecado es un tema bastante antiguo. Esto es algo que data de mucho tiempo atrás. Está en el corazón allí de este pasaje de Santiago y nos habla Santiago acerca de ello, y el enfoque de esta noche es precisamente entender un poco este terreno de lo que significa la tentación. ¿Cómo podemos entender cómo es que tenemos que nosotros estar preparados para enfrentar la tentación todos los días de nuestra vida? Pero como les digo, este tema es bastante antiguo, tan antiguo como que dice la palabra así en Génesis capítulo 3, versos 9 al 11. Quiero que me acompañen.
En Génesis ya descubrimos algo. Vamos descubriendo cómo es el corazón del hombre, cómo es la respuesta del corazón del hombre ante una tentación. Dice así la Escritura: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Por ahí está. La palabra nos habla claramente que Adán y Eva pecaron y ellos fueron confrontados por Dios. Ellos fallaron, ellos invalidaron el mandamiento de Dios y fueron convocados por Dios. Inmediatamente vino la confrontación del Señor. Ahora, nunca antes Adán había tenido o experimentado este sentimiento del miedo. Nunca antes en su vida. No se había sentido tampoco desnudo. Él caminaba todo el tiempo desnudo, pero nunca se había sentido desnudo. Sin embargo, por participar en el pecado, ahora tenía estos sentimientos negativos que nunca había antes experimentado. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿O miedo a quién? Después de pecar, Adán tenía miedo de enfrentar a un Dios santo. Ese era el miedo que tenía. Por eso estaba escondido de Dios, o por lo menos tratando de esconderse de Dios, porque la verdad nadie puede esconderse de Dios, ¿verdad? Pero así como Adán, nosotros también tratamos de escondernos. Por eso se escondió. Tuvo miedo de enfrentarse a ese Dios santo. La pregunta es sencilla: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comer? ¿Y qué dice Adán? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Todo lo que Adán tendría que haber respondido era: sí, comí, ¿verdad? Simplemente, sí, lo hice. Sin embargo, ¿cómo responde Adán a esta pregunta de Dios? En el verso 12, examinemos Génesis 3. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. ¿Quién tuvo la culpa? Según Adán, ¿quién tuvo la culpa? La mujer que tú me diste. Ella es la responsable. Adán está sugiriendo que la mujer tiene la culpa. Pero no solamente la mujer, él también sugiere que Dios tuvo la culpa. Porque tú me diste esa mujer, yo no la escogí, ¿verdad? Señor, no podrías haber hecho otra mujer, una mujer con otras características. ¿Por qué tuviste que darme a Eva? Tú tienes la culpa de haberme dado a Eva. ¿Por qué la escogiste a ella, Señor? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no de otra forma? Vayamos a Génesis 3:13. Entonces, obviamente, Dios convoca a Eva, la mujer, y dice así la Escritura: entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué dice Eva aquí? Bueno, básicamente dice ella que también es una víctima. Así como mi marido, yo también soy una víctima. Yo no tengo la culpa. Es la serpiente que tú creaste. ¿Cómo se te ocurre crear una serpiente? Yo estaba feliz en el huerto, paseaban y todo estaba bien hasta que la serpiente que tú creaste se me acercó y me dio de este árbol o de este fruto. Yo no hice a la serpiente, Dios, así que no soy responsable por ello. ¿Qué están haciendo ambos? Marido y mujer están culpando a Dios y así ha sido siempre desde entonces. Ese escenario no ha cambiado. Un poquito las circunstancias son diferentes, pero el tema de fondo es el mismo, no ha cambiado. Todo el tiempo nosotros estamos echando toda la responsabilidad sobre Dios. Es que Dios colocó esta situación en la que estoy pasando en mi matrimonio. Dios me llevó a esto, Dios creó esta situación, Dios permitió que estas circunstancias estén rodeándome. Es Dios el responsable de todo. No ha cambiado, el corazón del hombre no ha cambiado, es el mismo de aquellos dos primeros hombres, los padres de la humanidad, Adán y Eva, siguen siendo. No hemos cambiado. ¿Saben por qué? Porque somos descendientes de Adán. No somos diferentes a ellos. Por eso manifestamos exactamente las mismas cosas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, vamos manifestando exactamente lo mismo. Quiero que vayamos a Isaías 63:17 para ver una situación desastrosa de cómo es realmente el corazón del hombre.
Aquí dice la Escritura, ¿por qué, Señor, nos has apartado de tus caminos? ¿Por qué has endurecido nuestro corazón para que no te honremos? Por amor a tus siervos y por las tribus de tu heredad, vuélvete a nosotros. ¿Quién es el culpable? Dios. ¿Por qué hace, Señor, que yo peque? ¿Por qué hace, Señor, que mi corazón se endurezca contra ti? Por amor de tu pueblo, Señor, por amor de mí mismo, vuélvete a mí. Esa es la posición del hombre. Qué cosa más desastrosa, qué cosa tan terrible culpar a Dios por nuestro pecado. Cuando pecamos, ¿quién falla? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Y cuál tiene que ser nuestra actitud? No culpar a Dios. Tenemos que reconocer nuestras faltas y decir, sí, yo soy el cabeza dura que ha fallado. Yo soy el responsable. Pero esa tendencia de las personas pecadoras es permanentemente de evadir la responsabilidad por nuestra conducta. Todo el tiempo vamos evadiendo las responsabilidades. Alguien más es el culpable, pero yo no. Alguien más. Siempre estamos echándole la culpa a alguien más. ¿Por qué no somos valientes de asumir nuestra responsabilidad? Todos somos tentados y con frecuencia todos culpamos a Dios. Sí, culpamos por nuestras circunstancias, por cómo o dónde nacimos, cómo fue nuestra circunstancia, vale decir nuestra familia, nuestros padres, el ambiente en el que crecimos. Culpamos a nuestros amigos, culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestra condición económica, culpamos a todo mundo, todos son responsables menos nosotros. El versículo 13, Santiago otra vez, en el mensaje, volvamos allá, Santiago capítulo 1, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. ¿Está claro? Si alguno, ¿cuántos son tentados? Todos, ¿verdad? Pero cuando eres tentado, dice, no digas que eres tentado de parte de Dios. Esta es una exhortación firme, es una exhortación que nos prohíbe terminantemente a todos nosotros no culpar a Dios. No le culpes a Dios. Más adelante veremos la razón de por qué no debemos culpar a Dios. ¿Saben qué? Simplemente nosotros tenemos que tener mansedumbre y un corazón quebrantado para reconocer nuestra propia culpabilidad por el pecado. Los únicos responsables por el pecado somos nosotros. Amén. De aquí en más, amados, nunca más culpemos a Dios. No culpemos a alguien más, asumamos nuestra responsabilidad. Proverbios capítulo 19, verso 3 dice, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor. La gente se enoja, peca, falla, comete tremendas faltas delante de Dios. ¿Y qué hace? Todavía encima se enoja contra Dios. Pero dice que es la necedad la que lleva al hombre al extravío. Cuando nos estamos enojando contra Dios, cuando estamos diciéndole, Dios, ¿por qué eres responsable de esto? Estamos manifestando simplemente nuestra necedad. Somos necios, va a decir, tontos, por culparle a Dios por nuestro extravío. Tontos por enojarnos contra el Señor. ¿Cuánta gente se enoja contra Dios? Es impresionante. Este mundo está lleno de gente enojada contra Dios. Hay mucha gente enojada. Tú hablas con alguien y es tremendo el enojo que tienen, la ira que tienen contra Dios, el resentimiento que tienen contra Dios. Pero Proverbios dice que es la necedad del hombre. Es la necedad del corazón de estas personas que está llevándolas al extravío. Están extraviadas, están totalmente perdidas del camino. Ahora, obviamente la gente culpa a Dios para sentirse justificada de su propia culpabilidad. Uno se siente como más tranquilo. Se siente con una carga más liviana cuando le echa la culpa a alguien más. Yo no soy responsable. Alguien más tiene la culpa, entonces se siente tranquila la persona. Y Santiago dice que Dios no es responsable por la tentación y tampoco es responsable por el pecado resultante de la tentación. Él no es responsable de nada de esto. Ahora, ¿por qué Dios nunca es responsable por la tentación? Santiago empieza a decirnos, a explicarnos. En primera instancia nos dice en el verso 13, ¿por qué Dios no es responsable por la tentación? Debido a su naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es una naturaleza santa. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué?
Dice, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. En el texto griego original dice que Dios no tiene experiencia con la maldad, ni Él tienta a ningún hombre. No hay forma de relacionar a Dios con la maldad, porque es contraria a su naturaleza. En la naturaleza de Dios no hay maldad y no hay forma de que Él se involucre de alguna manera con la maldad. Amén. Esto es como el agua y el aceite, no hay forma de que se mezclen. Así es la naturaleza de Dios de santa, que Él no puede involucrarse con la maldad. Entonces, de Él no puede venir ninguna cosa mala. El mal no tiene manera alguna de penetrar en la naturaleza de Dios. Nos dice 1 Pedro 1:16, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Allí está el Señor declarando, escrito está. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Alguna relación con el pecado, con la maldad? Ninguna, no hay forma. Su naturaleza se la impide totalmente. La santidad de Dios no puede ser penetrada por el pecado. La naturaleza de Dios impide que sea la fuente de la tentación, por tanto. Amén. Su naturaleza impide que Él sea la fuente de la tentación, que de Él salga la tentación. Porque la maldad es contraria a la naturaleza de Dios. Amén. Esa es la razón que nos da Santiago. La segunda razón es la naturaleza del hombre que está ligada a la maldad. Esto es lo que tenemos que entender. Verso 14 dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Cada uno. ¿Quién? Cada uno. ¿Qué significa eso? Tú, yo, cada uno. Todos nosotros. Está involucrándonos a todos. Dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Literalmente, cada individuo es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Una vez más, el texto original dice que cada uno es seducido por un poder interno. Hay un poder interno que seduce. ¿A qué? A hacer el mal. ¿Sabían que dentro de nosotros hay un poder interno? Es seducido o llevado a una trampa. Está hablándonos el texto original acerca de eso. El uso literal era capturar un pez atrayéndolo con un anzuelo. Sueltas el anzuelo y ¿qué hace el pez? Es atraído por la carnada. ¿Ve la carnada? Parece un buen bocado, un buen bife para el pez. Entonces va tras la carnada. Así es la tentación. Así como el pez está siendo atraído por la carnada, cada uno tiene una fuerza interna, dice la Biblia, que lo atrae, que es atraído por la carnada. Y obviamente uno cae en la tentación cuando muerde la carnada y descubre que no era un buen bife para el pez, sino simplemente una cosa plástica que ahora, sin embargo, lo tiene atrapado. Amados, entonces el problema es que toda persona es tentada cuando muerde este anzuelo, es atrapada por la trampa y es engañada por sus propios deseos, dice Santiago. Son tus propios deseos. La naturaleza del hombre muestra esa condición caída. Está manifestando ese deseo que hay internamente en el corazón de cada hombre por la maldad. Por eso, como descendientes de Adán, todos nosotros tenemos ese deseo por la maldad. ¿Cuánto no quisiéramos despojarnos de ese deseo? ¿Verdad? Pero allí está, es nuestra sombra. Donde vayamos no hay forma de cortar la sombra. Tú quisieras alejarla completamente de ti, pero es imposible. Ese deseo está aquí. Amados, la naturaleza del hombre, o sea, para decir nuestra condición caída, manifiesta ese deseo por la maldad. Santiago una vez más dice, el énfasis dice, su propia. Está enfatizando que cada individuo tiene su propia inclinación al deseo pecaminoso. Obviamente lo que permite que sea atraído, el anzuelo que permite que sea atraído es su propio. ¿Cuál es tu propio deseo? Cada uno tenemos deseos diferentes, ¿verdad? O tentaciones o debilidades diferentes.
Por eso tenemos que estar muy atentos. Por eso dice la palabra que oremos y velemos para que no caigamos en tentación. Cada uno. Los deseos que tú tienes hacia la inclinación del mal son diferentes a los míos. Los míos son diferentes a los tuyos. Cada uno tiene, dice, sus propios. Alguno verá, simplemente como ejemplo, una botella de vino y le tiemblan todas las coyunturas, porque es su tentación, ¿verdad? No puede soportar, es su tentación. El otro ve una botella de vino y es nada para esa persona. Pero este otro, que no le mueve ni una pestaña esa botella de vino, tiene otro tipo de tentaciones, porque sí está temblando ahí cuando ve esa tentación. Cada uno, dice, tiene su propia. ¿Cuál es tu propia tentación? ¿Cuál es tu propia debilidad? Y el enemigo obviamente va a utilizar, según tu medida de debilidad, un anzuelo especial con tu nombre y apellido. Para este pez que tengo en la mira, dice el enemigo, y va a lanzar. Amén. Ahora, la palabra concupiscencia en griego, epitumia, significa deseo del alma, significa la pasión fuerte del alma. Eso es lo que hay, una pasión fuerte. ¿Dónde está? Está en tu alma. Vale decir, tus emociones, tu voluntad. Ahí tienes insertado más bien este deseo, esta pasión. Es fuerte, es una pasión fuerte del alma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos desligarnos? Es realmente complicado. Ahí está en ti, es una pasión muy fuerte. El problema cuando pecamos ni siquiera es del diablo. El problema cuando pecamos no es de los demonios. El problema cuando pecamos no es del mundo, ni siquiera de los hombres malvados. ¿Que Satanás tienta? Sí. ¿Los demonios están al acecho? Sí. ¿Que hay hombres malvados? ¿Sí o no? Ay, por supuesto. Y un mundo feroz que es difícil para nosotros, difícil de habitar en un mundo así, sí. Pero el mundo, los hombres malvados, los demonios y el diablo, todo este escenario rodeó a Jesús en su vida terrenal. Sin embargo, dice, Él nunca pecó. ¿Saben por qué Él nunca pecó? Porque en Él no había la concupiscencia, la que hay en nosotros. Él era santo. Él no era descendiente de Adán. Por lo tanto, no tenía concupiscencia, no tenía ese deseo, esa inclinación fuerte en su alma hacia el mal. Entonces, por eso Jesús no pecó. Sin embargo, estaba rodeado por todo este escenario. ¿Pueden entender lo que realmente está diciendo Santiago y enfocarnos en aquello en lo que tenemos que estar enfocados nosotros? Es fácil echarle la culpa al diablo. Yo fallé, es que el diablo. Es fácil echarle la culpa a los demonios son los culpables. Es fácil echarle la culpa a los hombres malos, que la perversidad, a los hombres malos de este mundo. Es fácil echarle la culpa a alguien más, pero Santiago dice, el mal está en ti. El mal está insertado en ti. El problema no es que el tentador esté fuera, sino que el traidor está dentro de ti. ¿Sabías que duermes con el enemigo? Todas las noches duermes con el enemigo. Y por si acaso no es tu cónyuge el enemigo, ¿no? El enemigo es esa pasión interna que está en ti. Está adentro. La tendencia a ser tentado se debe a nuestra naturaleza caída, amados. Si estamos conscientes de ello, obviamente vamos a saber luchar apropiadamente en nuestra vida cristiana. Por supuesto que hay maneras de enfrentar las emociones y nosotros no podemos exponer nuestras emociones a cosas que nos van a alejar de Dios. Amén. Es importante que estemos llenándonos permanentemente de aquellas emociones que sí nos van a acercar a Dios. ¿Y cómo es que las emociones, qué son las emociones? Estamos hablando, al hablar de emociones, estamos hablando acerca de la mente de la persona. ¿Qué dice la palabra? En Romanos dice que debemos renovar la mente de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente, nuestras emociones? Necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo se logra la mente de Cristo?
¿Saben qué? Tenemos que insertarnos un disco aquí, un chip, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. La mente de Cristo está manifestada a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo? Está en la palabra del Señor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la mente de Cristo, de los pensamientos de Cristo. Necesitamos una mente que esté puesta en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Necesitamos una mente espiritual, necesitamos la mente de Cristo. Esto es lo que necesitamos, amados. Una mente saturada por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que en ustedes more ricamente, abundantemente la palabra de verdad. Si la palabra mora abundantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, obviamente nuestras emociones van a responder conforme a lo que nosotros estamos llenando nuestra alma, nuestro ser. Si tú estás llenando de cosas totalmente nocivas a la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de ti, eso es lo que va a emanar. Dice la palabra que nuestra boca simplemente habla de lo que hay en el corazón. Las cosas que dices son simplemente producto de lo que hay en tu corazón. Si sale de ti amargura es porque hay amargura en el corazón. Si sale expresión de alabanza a Dios, si sale expresión de perdón hacia las personas, pero un perdón libre, es porque hay en ti eso. La palabra está morando en abundancia en tu corazón. Amén. Es realmente importante que entendamos el mensaje que Santiago nos está presentando esta noche. Amados, nosotros necesitamos una mente saturada de la palabra de Cristo. Que esa palabra more en abundancia. Si tú estás pasando las circunstancias, las situaciones, los momentos conflictivos o cualquier tipo de circunstancias que estés pasando, si estás llenándote de la palabra, si estás lleno, si la palabra está realmente abundando en tu mente y en tu corazón, vas a responder conforme a esa llenura. Pero si estás lleno de todos los pensamientos del mundo, las cosas, los enredos del mundo, tú vas a reaccionar exactamente como de lo que estás lleno. Porque lo que te llena te controla. Dice la palabra que los judíos estaban llenos de envidia. Entonces la envidia los controlaba. Y querían matar a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Porque Jesús tenía muchos seguidores y ellos estaban quedando sin seguidores. Pero también la palabra dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos es realmente importante. Lo que te llena te controla. Estoy muy deprimido. ¿Qué te está llenando? Te aseguro que no te está llenando la palabra de Dios. Si estás muy deprimido es porque algo te está llenando y no tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo te encuentras? Fortalecido. Estoy en pruebas, pero fortalecido. Puedo asegurarte de que te estás llenando de la palabra de Dios. Amén. Tú estás fortaleciéndote en la palabra del Señor. Lo que te llena te controla. Eso es lo que acontece en nuestras vidas. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el sentimiento que está emanando, expresado a través de palabras? ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? Eso es lo que te está controlando. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Si nuestra mente se alimenta de la palabra de Dios, entonces detendremos el pecado en el punto inicial de la seducción. A eso nos lleva Santiago a entender esto. Si estás realmente saturado de la palabra de Dios, tú vas a identificar, aquí hay peligro. No voy a ceder ante esta tentación. Identificas en el punto inicial, allí la seducción no va a avanzar en tu vida porque tú estás identificando exactamente de dónde viene, cuál es la fuente del mal. Ahora, si tus emociones están bajo el control del Espíritu de Dios y tus sentimientos han sido llevados cautivos a la mente de Cristo, entonces tú vas a detener al pecado, tú vas a detener a la tentación allí donde está originándose. Eso es lo que quiere Santiago que entendamos y que nosotros tengamos exactamente claro el mensaje de la palabra esta noche. Si damos rienda suelta a nuestras emociones y nos exponemos a todo lo que el mundo nos presenta, simplemente estamos dando ocasión al enemigo. La tentación va a aflorar en nosotros, la tentación va a derivar finalmente en algo desastroso en nuestras vidas.
Si dejamos que nuestra mente sea una puerta abierta al mal, entonces vamos a morder y irremisiblemente morderemos el anzuelo. Pero si tú estás llenándote de la mente de Cristo, vas a identificar, no me engañas, ese es un anzuelo, no es carne de verdad, es una cosa plástica. Se parece mucho a la carne, pero es una cosa plástica. Esto no proviene de Dios. Tú sabrás identificar. El verso 15 dice, el fruto de estos malos deseos una vez concebidos es el pecado. Y el fruto del pecado una vez concebido es la muerte. El fruto. Esta palabra en griego es apukoeo, así se lee. Significa causar que estés embarazado y luego dar a luz el pecado. Es un proceso. La tentación es un proceso. Pasa un tiempo, eres seducido, concibes la idea en tu mente, de tu mente pasa a tu corazón, así exactamente como la concepción en el ámbito humano. Cuando una mujer concibe, es un proceso de embarazo hasta que finalmente da a luz. Así también es la tentación. Por eso dice la palabra que nosotros realmente debemos cuidar nuestra mente, porque allí empieza. Todo va a ser concebido en tu mente. Los pensamientos que permanentemente el enemigo está lanzando son con una dirección. Esa dirección son la mente, nuestra mente. Todo tipo de pensamientos van a ser lanzados por el enemigo para que nosotros concibamos, para que recibamos, para que anidemos esos pensamientos en nuestra mente y quedemos embarazados. Y esos pensamientos, una vez ya en el vientre nuestro, hablemos en ese sentido, van a ir creciendo, 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 hasta que finalmente damos a luz. ¿Qué damos a luz? El pecado. ¿Y a qué nos lleva el pecado? A la muerte. El fruto del pecado es la muerte. Entonces todo empieza por la emoción. Lo primero es la emoción. A muchos de nosotros obviamente nos gusta experimentar muchas emociones. Mucha gente juega con sus emociones. A la gente le tiemblan las rodillas para experimentar o por experimentar algunas emociones nuevas. Ay, nunca he sentido esto. Quieren experimentar emociones. Lo primero la emoción, después viene la decisión. Y tercero es la concepción de la voluntad y finalmente la acción o la conducta. ¿Se dan cuenta el proceso de embarazo? Pero todo empezó con un pensamiento aquí. ¿Qué te dice el enemigo? Wow, si tú experimentas esto, no vas a ver, o más bien vas a saber lo emocionante que es. Esto es realmente divertido, esto es algo emocionante. Es el mensaje que te vende Él, es el mensaje que introduce en tu mente y en tu corazón. La paga del pecado es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que pasa con la muerte espiritual? Separa nuestra alma de Dios. La muerte física separa el alma del cuerpo. ¿Cuántos han estado en algún velorio? ¿O han visto a alguna persona muerta? Ahí está un cuerpo sin vida. ¿Qué es un cuerpo sin vida? Es un cuerpo sin alma. El alma no está más en esa persona. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros con vida? El alma. Si el alma está fuera de nuestro cuerpo, simplemente somos como una silla. Simplemente somos como un objeto. Hay una separación. Y Santiago nos está advirtiendo acerca de esa separación. Ahora, hablamos de este proceso, ¿verdad? Dijimos que la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna es la separación del alma y del cuerpo de Dios. Cuando el alma y el cuerpo están separados completamente de Dios. La muerte eterna. Obviamente, eso es lo que va a acontecer con aquellas personas que no quieren rendir sus vidas a Cristo.
al final de los tiempos, cuando sean juzgadas las personas, dice la palabra, serán lanzadas al lago de fuego y azufre. Allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas aquellas personas que sean juzgadas ante el trono de Jesucristo, llamado el trono blanco, estarán delante de Dios. ¿Y cómo estarán? No solamente en su alma, sino serán resucitadas, serán cuerpo y alma. Y serán separadas de Dios eternamente. Esa es la muerte eterna. Es importante que nosotros entendamos entonces aquí el mensaje de Santiago. Dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Tengan cuidado, no se equivoquen. No permitan que el engaño de Satanás los seduzca a ustedes. Deben saber que el problema en realidad está en ustedes. Hermanos, no se equivoquen. Si alguien les dice, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a responder? Te estás equivocando. ¿Por qué alguien nos advierte que nos estamos equivocando? Por eso mismo, porque estamos pensando de una manera errónea y dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Deben saber que el problema está en ustedes. Y dice Santiago, no culpen a Dios, asuman su responsabilidad. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Vamos a asumir la responsabilidad nuestra? ¿Vamos a ser cuidadosos? Santiago dice, comiencen a ver hacia adentro, reconozcan que dentro de ustedes tienen un enemigo y ese enemigo es su propia condición caída. Esa es la concupiscencia, el deseo que tenemos por las cosas pecaminosas. Ese deseo está dentro de ustedes, de cada uno. Por eso Pablo decía en un momento, miserable de mí. Yo quiero agradar a Dios, pero al mismo tiempo veo que hay una ley en mí, refiriéndose a la concupiscencia, algo que me inclina hacia el mal. Entonces, esa es la condición humana. El mal no está afuera. ¿El mal dónde está? Está dentro. ¿Cuándo seremos liberados de este mal? Ya quisiéramos ser liberados, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el día que finalmente seremos liberados de este mal? El día que Cristo venga por nosotros. Cuando Él venga nos dará una nueva naturaleza. Cuando Él venga tendremos, dice la Biblia, cuerpos semejantes al de la gloria suya. Ahí sí realmente seremos nosotros liberados totalmente, salvados totalmente. Esa salvación, ese proceso final de la salvación se llama glorificación. Allí sí tendremos un cuerpo que ya no tendrá más inclinación hacia el mal. Allí sí tendremos un cuerpo que no cometerá más equivocaciones, que no deseará ninguna cosa mala. Verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago nos dice que todo fluye de arriba. ¿De dónde viene la lluvia? De arriba, ¿verdad? Dice que todo viene, toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, viene de arriba. Entonces es necio realmente ir tras el anzuelo del pecado. Porque ¿dónde está el pecado? Está en la tierra, está en el piso. Por eso la palabra nos habla acerca de la naturaleza del águila. Dice que el águila está mirando permanentemente arriba. Y la naturaleza del águila es realmente muy interesante. Es el único ave que puede ir en dirección del sol. El sol está brillando y él tiene una capacidad, o ella, de volar en ese sentido, en esa dirección. El sol no opaca a un águila, no opaca la visión. Y así es como nosotros tenemos que ir. Nuestro sol de justicia se llama Cristo. Y tenemos que volar como las águilas. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que nos dice Pablo. Miremos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. No tengamos la naturaleza de la gallina. ¿Saben cuál es la naturaleza de la gallina? Todo el tiempo picotear los gusanos y qué sé yo, las cositas en la tierra.
Todo el tiempo está mirando a la tierra. Entonces, dice, todo fluye desde arriba, Santiago. Es torpe caer en la trampa, en la tentación, cuando la dádiva desciende como la lluvia de arriba y nosotros tenemos que mirar, simplemente tenerla enfocada, o mejor dicho, la mirada enfocada en las cosas de arriba. Ese es el mensaje del Evangelio, amados. Nuestra mirada no puede estar enfocada en las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra son pasajeras, son temporales. Sin embargo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Amén. Es cierto, vivimos en este mundo, tenemos necesidades como todo mundo, también nosotros tenemos necesidades, tenemos que llevar el pan de cada día, tenemos necesidades. Sin embargo, nuestra mirada tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar allí, en el Señor. ¿Quién es entonces el responsable por el pecado? ¿Alguien puede decir yo? Sí, tú, yo también. Al no buscar la dádiva de Dios que viene de arriba, somos responsables nosotros. Nosotros sí, al buscar la satisfacción en las cosas pasajeras y temporales, nosotros somos los responsables. Cuando todo lo que el Señor quiere que tú hagas simplemente es poner tu mirada en Él. Dice que no hay justo desamparado. El Señor dice que va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tenemos tanta promesa de parte del Señor de que Él va a ser nuestro sustento, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Y el Evangelio permanentemente va llevándonos a enfocar nuestra mirada en el Señor y a descansar, porque Dios va a ser nuestro proveedor de las cosas que necesitamos temporalmente. Él nos va a proveer. Tengamos la certeza, tengamos la seguridad de eso. Pero los ojos puestos en el Señor. Los ojos enfocados arriba. Amén, amados. Amén. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y el verso 18 dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Amados, Dios no quiere que pequemos, porque Él nos regeneró para hacernos como Él. Decía Pedro en su carta, dice el Señor que es santo, sed santos como yo soy santo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene al respecto de nosotros? Dice, hey, tú, cada uno de ustedes sean santos, así como yo soy. Qué hermoso, ¿verdad? Obviamente, ahí está el Padre Celestial, Él quiere que sus hijos seamos como Él. Por eso mismo, la tentación jamás puede venir de parte de Dios. Jamás Él puede tentarnos a pecar, porque Él es santo, porque Él nos dio una vida nueva. La concupiscencia da a luz la muerte. Pero Dios, ¿qué es lo que nos da a cada uno de nosotros? Dios nos da la vida. El pecado te lleva a la muerte, pero Dios nos da vida a nosotros. Dios jamás nos va a tentar a hacer el mal. Todo lo que Él hizo es restaurarnos de esa vida vieja, de esa vida del pasado inclinada totalmente al mal. Nos dio vida nueva, nos dio de su espíritu, nos dio vestiduras blancas y resplandecientes espirituales. Él hizo todo esto para que nosotros vivamos, para que nosotros andemos delante de Él, delante de su presencia, para que nosotros podamos tener gozo y paz genuina en nuestros corazones, caminando en comunión con Él, apartados del pecado. Hay gozo en nuestro corazón. Pero si caemos en la tentación, si caemos en el pecado, el gozo del Señor se va de nuestros corazones. Dios quiere que tengamos gozo permanente. Amados, Dios nos ha creado para hacernos sus primicias, dice la palabra. Amén. Para que seamos sus primeros frutos, eso significa sus primicias. Un fruto que lleve contentamiento al corazón de Dios, al parecernos a Él. Dios quiere que tú seas su primicia, su primer fruto. Que lleves esa alegría y ese contentamiento al corazón de tu Padre Celestial. ¿Y cuándo? ¿Cómo es que vas a llevar contentamiento al corazón de tu Padre Celestial? Cada día pareciéndote un poco más a Él. Cada día caminando más y más cerca de Él. Cada día llevando ese contentamiento. Cuando tú obedeces los mandamientos del Señor, estás llevando contentamiento al corazón de Dios.
Cada vez que tú rechazas la tentación, cada vez que tú le dices no al tentador y le dices, sí, Señor, voy contigo, yo voy a obedecer tu palabra, estás llevando ese contentamiento al corazón de Dios. Por eso dice, Dios observaba la vida de Job y decía, ¿no has visto este mi hijo? Ah, qué hermoso tener un hijo así, obediente, íntegro, camina delante de mi presencia, cree en mí, confía en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Eso mismo Dios quiere expresar de cada uno de nosotros, pero tenemos que darle esa oportunidad a Él. Tenemos que permitirle a Dios realmente guiar nuestras vidas. Entonces lo que Santiago nos dice es que tenemos que identificar que el mal está en nosotros. Y una vez que identificamos el mal, vamos a cuidarnos de ese enemigo que es interno. Ya no estamos responsabilizando a alguien más. No, nadie afuera es responsable por lo que te pasa a ti. Tú mismo eres responsable. Sabes que ese deseo está dentro de ti. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que crucificar a la carne. Tenemos que matar. Y ese es un proceso diario. Es un ejercicio de todos los días. Por eso nosotros necesitamos depender de Dios todos los días, amados. Ningún día tú puedes levantarte y decir, ahora sí, ya vencí al enemigo. Ya vencí a ese enemigo interno. Yo ya estoy fuerte. Ya, Señor, ya llegó mi promoción. Ahora sí. Ese enemigo interno no me hará nada. Ese día va a ser el día de tu muerte. Ese día va a ser el día de tu caída, el día que tú pienses que estés firme, como dice Pablo, ¿verdad? Fíjese bien, mire bien, dice, el que crea estar firme, que no caiga. Así que con esto en el corazón simplemente nosotros podemos decirle, Dios, dame tu fuerza. Señor, tengo debilidad, tengo flaqueza, necesito depender de ti. Allí es donde Pablo una vez más va y dice, diga el débil, fuerte soy con poder del Señor. Jamás fuerte por ti mismo, jamás serás fuerte por tu propio poder, jamás serás fuerte por tu propia sabiduría, jamás serás fuerte por lo tuyo, por tu propio mérito, pero sí serás fuerte cuando tú eres débil, cuando tú le dices, Señor, soy totalmente débil. Oh, necesito depender de ti todo el tiempo. Esa es tu fortaleza. Dios es tu fortaleza. El momento que tú reconoces tu debilidad, allí es donde realmente Dios te va a fortalecer. Allí es donde Dios va a defenderte. Allí es donde Dios te va a guardar. Es Dios el que va a sacar la cara por ti. Es Dios el que va a pelear todas las batallas por ti, porque tú estás simplemente reconociendo tu verdadera condición. Allí tú le dices, Señor, soy débil y tú eres fuerte. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados. Vamos a orar.